Para esta conferencia voy a presentar a la maestra Nancy Cabrera. Ella ya ha estado con nosotros impartiendo algunas conferencias. Ella es maestra aquí del instituto y bueno, pues ella va a estar hoy con nosotros. Ella tiene una licenciatura en psicología por la UNAM, cursó el diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología, AC. También el curso de apoyo y acompañamiento tanatológico, también cursado aquí con nosotros. Tiene estudios de especialización de filosofía védica, esto fue en el colegio Bhaktivedanta. Curso de historia de la India antigua y moderna en la Casa de la Cultura de la India en México. Actualmente está estudiando la especialidad en cuidados paliativos en la Universidad de Anáhuac. También está estudiando el diplomado en logoterapia aquí en el Instituto Mexicano de Tanatología. Y bueno, pues es docente del instituto. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Nancy Cabrera. Muchas gracias, Nancy, por darnos esta última conferencia con la que cerramos nuestro ciclo de mayo, referente a la maternidad, a las mamás, a las mujeres. Y bueno, pues la conferencia del día de hoy, la exigencia de ser la madre perfecta. Entonces, bueno, nada más les recuerdo cerrar sus micros, por favor. Y Nancy, bienvenida, muchísimas gracias, los dejo con ella y nos vemos al final, con permiso. Hola, bonita tarde, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues qué bien poder estar hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, pues esto para mí es un honor, es una alegría sentida, sincera, porque es un privilegio poder hablar de educación, de conciencia, de transformación, de madurez, de evolución, también de sentido de esperanza. Y yo creo que la educación tiene mucho que ver también tiene que ver mucho también con el sentido de ver, ¿no? ¿Qué son las semillas? ¿Cuáles son las semillas que estamos plantando, tanto en el corazón como en nuestro devenir, ¿no? Y esta situación del amor tiene mucho que ver con la maternidad, con el hecho de ser madres. Y en este tenor no somos tan conscientes, porque no nos los han contado, no nos los han platicado, cómo nuestra mirada condiciona necesariamente la calidad del vínculo en mi relación con mis hijos, con mi entorno, con mi familia, con mi esposo, con mis amigas, con todo el mundo, pero no nada más con nuestros hijos, sino también, no solo es el vínculo, sino también con todas las posibilidades de realización, no solo de nuestros hijos, sino de toda forma de vida, incluidas nosotras las madres, ¿no? Y en psicología esta mirada se le llama la mirada apreciativa, y esta mirada es muy necesaria para aprender a acompañar, a habilitar, a guiar compasivamente en la vida a nuestros hijos, pero también a nosotras mismas, ¿no? Y en este tenor, para poder desarrollar esta mirada en las madres, a menudo tenemos muchísimas dificultades debido a la presión que se ejerce sobre las madres en estos tiempos tan modernos. Y esta presión viene desde distintos lados, no nada más desde la presión o la exigencia interna de que uno siente, sino que viene de varios lados, ¿no? Es decir, no solo se debe de cargar con la expectativa natural de ser una buena madre, sino también con la necesidad de seguir desarrollándose como profesional en el ámbito espiritual, en el ejercicio, en la salud, en la recreación, incluso también. Y además está el hecho de cuidar también su relación, pues, de pareja, de amigos, de trabajo, y de llevar una ardua tarea en lo que es la administración del hogar. Pero ¿será real que podamos alcanzar la perfección, ser perfectas? Para esto primero vamos a ver qué entendemos por perfección. Y la perfección, hay una película que muestra la paradoja, que puede existir tras la búsqueda de la excelencia, de la perfección, y es la del cisne negro, donde Natalie Portman es la protagonista. ¿Ya le recordaron la película? Bueno, pues si recuerdan, hay una escena en donde el entrenador el director de la compañía le dice: la única persona
que se interpone en tu camino eres tú misma. Entonces, y justo es ahí donde podemos apreciar cómo el afán de superación y la búsqueda de lo perfecto puede ser paradójicamente el mayor obstáculo para alcanzar las metas, ¿no? Y es justo ahí también donde inicia la lamentación y el sufrimiento. Y el perfeccionismo realmente es una valoración pues muy abstracta, individual y subjetiva, que más bien tiene que obedece más a un constructo social, a un modo de referencia que tal vez realmente resulta irreal, así como también a pues todas las acciones y comportamientos propios que exigen esa perfección para mantener o alcanzar ese ideal, ¿no? Que muchas veces pues no es posible. Y en la esfera, digamos, si nos vamos a lo que es la esfera etimológica, se le aprecia desde lo que es el latín, que deriva de la palabra perfecto a perfectio, que puede traducirse como la acción que deja, sin dejar algo acabado, o sea, que todo está acabado y que se encuentra compuesta por tres partes diferenciadas. El prefijo per, que es equivalente a por completo, el verbo facere, que es sinónimo de hacer, y el sufijo sion, que se usa para indicar acción y efecto. Por tanto, perfecto es aquello que tiene todas las cualidades requeridas y que no tiene, está libre de errores, de efectos, de equivocaciones. Y aquello que es perfecto, pues es acabado, terminado. No hay posibilidad de evolución, de transformación. ¿Y será posible realmente dar algo por terminado sin tener un punto de rehacernos, de transformarnos para crecer y adaptarnos? Si la única constante en el universo es el cambio, ¿por qué tendríamos que dar algo completamente por acabado, no? Lo que hace 10 años pensábamos que es la maternidad, no es lo mismo a lo que ahora pensamos, como vivimos las madres que vivimos ahora nuestra maternidad, ¿no? O incluso las que a lo mejor ahora lo están considerando. Fíjense cómo funciona la naturaleza. La naturaleza funciona mediante la transformación y adaptación. Los seres vivos pues van adaptándose a su entorno. No, es decir, no caen los alimentos del cielo, no va a aparecer un vaso de agua fría, fresca en medio del caluroso desierto. Hay que trepar, hay que caminar, hay que mejor trepar un árbol, obtener una fruta, hay que correr tras la presa, ¿no? Hay que caminar, trepar, encontrar, construir un refugio, o incluso estar luchando por una pareja en este ámbito de la naturaleza. Y así es como funciona la vida, mediante cambio, transformación, voluntad, esfuerzo y adaptación. Es como una especie de prueba y error, pero donde vamos avanzando, donde solo los más aptos continúan en el mundo. Y esas pruebas incluyen esfuerzo, audacia, tenacidad y perseverancia. De esta forma, solo sobrevivirá el que es más apto en los cambios, el que se va fluyendo junto con los cambios y que, bueno, pues va a tener más posibilidades de ir siendo más flexibles y perdurables durante el tiempo, ¿no? Cuando consideramos que algo ya tuvo su máximo nivel, que ya tuvo su máximo beneficio, estamos cerrándonos a la posibilidad de evolucionar, de transformarnos cada día, de mejorarnos. Uno de los más claros avances de la psicología clínica es justamente el estudio del perfeccionismo. Y digamos que hay una vertiente que es un poquito más patológica, que bueno, ya hablaríamos ahí de los trastornos obsesivos compulsivos y todo este tipo de situaciones. Pero fíjense, realmente, bueno, dentro de la psicología clínica podemos ahí hablar también que hay un pensamiento que se puede agravar que puede agravar, que es el sobreanálisis de las cosas y que a su vez eso va minando el hecho de que se cumplan nuestras expectativas, porque esto puede funcionar más bien como un obstáculo que va paralizando nuestros progresos,
y va generando pues elevadas tasas de distrés emocional. ¿Qué es el distrés emocional? Es el estrés negativo y perjudicial. Y en esta búsqueda de la excelencia y el afán de la superación personal, que constituyen en términos generales, pues valores y características que nos permiten avanzar, crecer e innovar, y en estas distintas áreas de la vida. En general, la mayoría de las personas pues vamos aceptando un cierto grado de perfección o de perfeccionismo. En la actual sociedad, la complacencia, la tanta competitividad que hay, el perfeccionismo es considerado como una especie de defecto virtud, y nos resulta difícil criticar a quien invierte un gran esfuerzo en hacer las cosas lo mejor posible, lo máximo, la perfección, o sea, que todo esté sin fallos, ¿no? Sin nada que criticar, por así decirlo, sin nada en donde poner el pero, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se transforma esto en una obsesión, el perfeccionismo, lejos de ayudarnos a alcanzar nuestras metas y crecer en la satisfacción, en la confianza y en la seguridad, realmente va constituyendo un obstáculo. Es una fuente constante de amenaza, de miedos, de dudas y de infelicidad. Entonces, seguramente todos hemos escuchado frases como la perfección no existe, lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo perfecto es enemigo de la felicidad. Y en el fondo todos sabemos que es así. Sin embargo, a pesar de que la experiencia nos los confirma una y otra vez, a veces a unas sabiendas de esto, seguimos persiguiendo la perfección en todas las áreas de nuestra vida. Y esta obstinación de ser perfecto, ¿de dónde nace? Bueno, pues aquí hay algunas claves, ¿no? Viene desde una alta exigencia en la infancia, cuando los padres solo reconocen a sus hijos por lo que hacen bien. De este modo, los padres les van a enseñar a sus hijos a tener una autoestima condicionada al logro. Por ejemplo, cuando los padres reconocen solamente las altas calificaciones. Tienes buenas notas, pues entonces ahora sí eres un buen niño y ahora sí te apapacho, ahora sí te hago caso, ¿no? También haber sufrido algún tipo de abandono real o sentirse abandonado, ¿no? En la infancia, los niños necesitan ser guiados para estructurar y comprender el mundo. Y ellos, en su necesidad de comprender, van desarrollando pues un comportamiento perfeccionista para evitar nuevos abandonos, debido a que piensan que el abandono fue resultado del poco esfuerzo que ellos tuvieron, ¿no? O que hicieron o que demostraron. Entonces, esta es una de las causas. Otra de las causas son los padres perfeccionistas. Cuando somos niños, nuestros padres son nuestro modelo a seguir. Y bueno, pues aprendemos de ellos. Y si ellos son padres perfeccionistas, pues muy seguramente también lo seremos, o también lo serán. También otra situación es haber tenido padres inmaduros o infantiles o muy jóvenes. Y el entorno hace que muchos niños tengan que madurar muchísimo antes del tiempo. Y suelen ser adultos hiperresponsables y perfeccionistas en extremo, ¿no? También están los abusos físicos y psicológicos en las familias desestructuradas. También pueden dar lugar al perfeccionismo, ya que el niño, al haber vivido un tipo de circunstancias, tratan de contrarrestar estos abusos o esta transgresión, contrarrestar lo que han aprendido a llevar una vida rígida. O sea, contrarrestan con su rigidez para tener siempre, digamos, la aprobación, la aceptación, porque esta rigidez mental contrarresta el malestar del abuso ocasionado. También el tener una baja autoestima y sentimientos de inferioridad puede ocasionar que la persona que los padece tienda
a compensar los sentimientos de inferioridad y baja autoestima con conductas perfeccionistas para ocultar su falta de valía. También, pues también hay otras figuras de autoridad en otras ocasiones, no solo los padres, sino también determinadas figuras de autoridad, como por ejemplo pueden ser los maestros, profesores, entrenadores, los jefes en el trabajo, ¿no? Que pueden fungir, ¿no? Con esa alta exigencia, y bueno, pues puede ahí generarse también esas conductas de perfección, ¿no? De ser perfeccionistas. Entonces, también está la exigencia de deber ser, y todas estas deber ser, el deber, el tengo que, y de este tipo de circunstancias, pues sencillamente lo que van haciendo es que nos van achicando el alma. El perfeccionismo, cuando se convierte en una obsesión, también puede ser un síntoma de una personalidad obsesiva o de un trastorno obsesivo compulsivo. Y fíjense que al hablar de personalidad, es importante resaltar que no existen rasgos de personalidad que sean positivos o negativos, sino que los mismos se evalúan o se tienen que ver como en contexto, es decir, cómo se presentan, su funcionalidad o disfuncionalidad, su flexibilidad, intensidad y cómo se van relacionando con los otros rasgos que van integrando la personalidad. Tampoco implica ausencia o presencia, es decir, que no se trata de que uno tenga o no tenga determinado rasgo, ¿no? En este caso de la perfección, sino que puede tenerlo, pero en una menor o una mayor intensidad. Y fíjense que realmente somos seres contextuales, o sea, todo se tiene que evaluar en cuanto al contexto. Así se ha ido abandonando un poco la visión meramente negativa del perfeccionismo, comenzando a pensarse que este mismo podía ejercer una influencia adaptativa o desadaptativa, en función también de las circunstancias, ¿no? Y esto va a tener un impacto en la conducta, en su comportamiento, en su pensamiento, cognición y también en su afecto. Y aquí es cuando uno decide, viendo cuáles son los dos caminos que tenemos, y es el desadaptativo y las expectativas perfeccionistas, es de que el horizonte es completamente llano, sin baches y sin nada, y que alcanzo a ver del otro lado. Bueno, pues la realidad es que no es así. Siempre hay, la vida es incierta, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que aceptar. Y pues siempre la realidad supera las expectativas o la ficción, ¿no? Entonces, pues podemos ver que está el otro espacio, ¿no? El otro camino que es el adaptativo realmente, ¿no? Y entonces, justo aquí, en estas dos, por ejemplo, en estas dos cosas que vemos, el desadaptativo y el adaptativo, justo aquí es cuando uno decide si cae en un bache o en una tumba, porque la actitud que estamos teniendo ante estos dos caminos es lo que va a determinar la forma justamente en cómo vamos a recorrer el camino para alcanzar o acercarnos a esa expectativa, a esa meta que tenemos, ¿no? Y fíjense que decía, si pensamos un poco en lo que es la utopía, pues siempre está en el horizonte. Damos un paso y se aleja dos. Damos otros dos pasos y se aleja cuatro, ¿no? Y entonces, ¿servirá de algo caminar o intentar alcanzarla? Porque realmente nunca la alcanzaremos. Y Galeano nos dice justamente en uno de sus libros que pues sí, que efectivamente, claro que sí sirve de algo. Y sirve justamente para eso, para caminar, para aprender a abrazar más el camino, más que apegarnos al resultado, al logro. Entonces, sí sirve justamente para caminar, y en este camino, pues nos vamos construyendo, ¿no? Y los síntomas, digamos, como principales que se pueden manifestar o estar dentro del perfeccionismo, pues bueno, uno de estos es la obsesión por mantener siempre los más grandes estándares en todo, ser la número uno en todo, el número uno en el trabajo, en la casa, es más, incluso hasta
en el ámbito de las mamás, pues quién limpia mejor, ¿no? Que todo quede, pero así completamente súper mega limpísimo. Y cada una de las facetas, la que mejor cocina, la que mejor trabaja, la mejor empleada, la mejor esposa, la mejor en todo, ¿no? Pero sin dar lugar a que haya posibilidades de expandirse, sino como algo ya hecho, ¿no? Como, sí, completamente hecho, ya no hay posibilidad de estar creciendo. Y esta justamente es la autoexigencia interna, ¿no? Que es, pues con este perfeccionismo, ¿no? Con esta idea del ser tan perfectos, ¿no? Y también, pues, fíjense que la procrastinación es el hábito de estar retrasando actividades o situaciones que deben de hacerse y no se hacen por por hacer otras cosas irrelevantes o que causen placer. Y esto es porque justamente como la meta o el camino que se tiene que hacer para justamente tener la meta deseada es muy amenazante, se tiende a hacer este tipo de situaciones, de evitar o buscar otras que causen placer. Y justo esto es algo que no deja avanzar en el perfeccionismo. Porque, por ejemplo, a veces se quiere hacer algo tan innovador, tan original, tan único, tan absolutamente perfecto, que nunca se acaba, porque nunca es suficiente. Entonces, esto en realidad va a provocar que no se alcancen las metas, que no se entreguen trabajos, que se posterguen citas, nunca se llega a ese momento, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, se tiende a pensar que el valor personal, o sea, la habilidad de uno, es lo que va a provocar, ocasionar, alcanzar todos esos estándares. Es como si dependiera todo de uno mismo, ¿no? Y eso también es algo completamente irreal, ¿no? Porque no somos únicos, no somos omnipotentes, no tenemos esta capacidad, ¿no? De controlar absolutamente todo, ¿no? Muchas veces no podemos ni controlar nuestra mente. Y entonces andamos queriendo controlar nuestro entorno, a los hijos, al marido, la casa, absolutamente todo, ¿no? Eso no es posible, por eso es importante tener cuidado con el perfeccionismo, porque aquí el orden juega un papel muy importante, dándole el orden su justa medida. El orden es muy importante, pero debe de estar a nuestro servicio y no al revés, porque ante la perfección se pierde la libertad del ser. Nos perdemos, vivimos presa, es como vivir encarcelados y nos gusta la libertad. ¿Y qué máxima expresión de esclavitud que esta? Vivir presa de nuestras propias pues estándares, de nuestras propias creencias mentales, ¿no? Entonces, esto es algo que va minando y va lastimando pues mucho, ¿no? Y luego también, bueno, pues está otra situación que es la carga mental que se deriva de la gestión de múltiples tareas vinculadas con roles culturalmente asignados y asumidos pues a las mujeres, ¿no? Y esto ha sido un tema relevante en muchos ámbitos, ¿no? En muchísimos ámbitos, desde la literatura, la medicina, la psicología, la sociología, en la antropología, en muchísimos ámbitos, ¿no? Y se ha hecho énfasis en el esfuerzo mental y el trabajo cognitivo, el trabajo mental, que conllevan diversas actividades y tareas en el ámbito doméstico y familiar y que realizan mayormente las mujeres. La lista de tareas y preocupaciones que suelen tener las mujeres, pues es interminable, además de las propias que tienen que desempeñar, pues con su ámbito profesional o laboral o de salud o simplemente de recreación. Se añaden también las propias del cuidado del hogar, que recaen todo esto pues en las mujeres, ¿no? Y todo esto también es en los cuidados del hogar, en la salud de los miembros de la familia, en el hecho también de realizar funciones de apoyo como por ejemplo, pues ahora en este confinamiento muchas mamás estamos como maestras, ¿no? En el ámbito escolar, estamos ayudando allá a nuestros hijos, ¿no? También está como la cuestión de ser como consejeras y apoyo emocional,
ver nuestras relaciones sociales o el mantenimiento también de los lazos familiares y comunitarios. ¿Cuántas mujeres no hay que piensan que la unión, la desunión si hay alguna desaveniencia dentro de la familia, inmediatamente sienten que es su responsabilidad y sienten que es su deber pues hacer algo al respecto, ¿no? El filósofo Byung-Chul Han nos alertaba ya en su libro La sociedad del cansancio, en la cual pues afirma, ¿no?, que justamente estamos en esta sociedad del cansancio, en la cual nos exigimos demasiado. Y esta exigencia nos va llevando al límite en todos los sentidos, al deseo de ser madres perfectas, pero que llevan pues a tener el síndrome del burnout, ¿no?, al síndrome de quebrarse, al síndrome de sentirse quemadas completamente. Y esto engloba una serie de síntomas que son relacionados al estrés psicológico y al cansancio físico extremo, cuando las mujeres ya se sienten completamente sobrepasadas, ¿no? Y en esta lista se incluyen, pues bueno, muchísimas alteraciones psicosomáticas, como las gastrointestinales, dolores de cabeza, mareos, dolores musculares y contracturas, ¿no? Alteración del sueño, defensas bajas, y también, pues, algunos síntomas emocionales como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el distanciamiento afectivo también, ¿no? Entonces, y esto, bueno, va ocasionando que ellas sientan que están cargando el mundo y su capacidad de esfuerzo se va minando, porque sienten que la responsabilidad les sobrepasa completamente, ¿no? Y eso que este es el círculo vicioso de la perfección de Hudson and Burke, psicólogos. Y bueno, pues aquí es donde se retrata muy bien cómo es el círculo vicioso del perfeccionismo. Primero se piensa que todo lo que se hace es insuficiente, seguido de la disminución de la percepción del control. Y aquí empieza a bajar la autoestima, se empieza a sentir como un malestar, llevando a que aumente la necesidad de aprobación. Y esto hace que se encienda como llamarada, pues el estrés y los pensamientos de rumiación, ¿no? Esa que es de sobreanálisis, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho aquello, lo hubiera hecho así, y estamos dándole y dándole vueltas a esto, ¿no? Provocando justamente este pensamiento del sobreanálisis, que se llevan a cometer muchísimos más errores en la interpretación y en la percepción, que lleva a confirmar la valoración negativa y la autocrítica excesiva que se está teniendo, porque al no poder conseguir esa meta, a veces, la mayoría de las veces, se siente una desmotivación y se dejan de iniciar acciones, y al no lograrlo, se deprime la persona y se empieza a sentir fracasado, fracasada, y al buscar la perfección en todo, pues no se tienen relaciones sanas con tu entorno. ¿Por qué? Porque al exigirte a ti mismo demasiado, también le exiges a los demás. Y eso, pues definitivamente no es sano ni para la persona, ni para el entorno, ¿no? Y aquí en esta diapositiva justamente se puede ver, ¿no?, cómo es que nuestros pensamientos afecta nuestro sentir, y nuestro sentir va a hacer bueno, nuestra emoción, que todo nuestro cuerpo se condiciona a la emoción que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, al pensar yo no puedo, no lo voy a lograr, no soy suficiente, soy muy tonta, soy muy tonto, bueno, pues esto me va a llevar a tener conductas también de ser muy detallista, estar viendo casi con lupa absolutamente todo, viendo que todo esté perfectamente bien, que no se me escape nada, incluso pues eso, ¿no? O sea, ser demasiado detallistas. Y en la esfera emocional, ¿cómo se siente esto? Pues inseguros, ansiosos, con muchísima vergüenza, con muchísimo miedo. Y esto traducido en el cuerpo, ¿cómo lo recibe el cuerpo? Bueno, pues a lo mejor va a haber taquicardias, va a haber mucha tensión muscular, va a haber dificultades para dormir, problemas incluso en la piel, ¿no? Una dermatitis atópica, ¿no? También puede presentarse.
Y con todo esto que ya vimos un poco que es la perfección o el perfeccionismo, o qué tanto podemos alcanzar estos ideales, pues bueno, como la madre perfeccionista, primero fíjense, se piensa que todo lo que hacen es insuficiente, seguido de una pues disminución, ¿no? Completamente de la percepción del control. Y las mujeres vivimos sometidas a una presión constante, 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 todo el tiempo, ya sea internamente y socialmente también. O sea, ¿por qué? Porque nosotras, las mujeres, tendemos a tener unos altos, unas exigencias, ¿no? O unos deber ser, o yo quisiera, desearía alcanzar, pero también está lo externo, lo que dice a lo mejor el esposo, lo que dicen los hermanos, lo que dice la familia, lo que dice la mamá, lo que dice papá, lo que dicen muchísimas personas, ¿no? Entonces, pues siempre está esta presión de constante de ser perfectos, o al menos de parecerlo. Y con la llegada de la maternidad, pues esta presión crece todavía muchísimo más. Y desde los tiempos clásicos, la mujer ha sido identificada pues con la tierra, con la fertilidad, con la madre de la naturaleza, que es el símbolo de todo lo natural, normal y deseable. Y es central esta figura en los mitos, en las tradiciones y en las creencias de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo. Y por ejemplo, aquí en México, sobre todo, la imagen materna está cargada de muchas emociones y sentimientos que reciben su máxima expresión, su exaltación, que es el 10 de mayo, el Día de las Madres, cuando se celebra, se glorifica y se idealiza de una forma efusiva sus atributos de cuidadora, nutridora, de dulce, de cariñosa. Y esta presión exige continuamente hacer una madre perfecta. Pero lo que cada persona entienda por ser una madre perfecta, porque eso es muy diverso y demasiado subjetivo, como anteriormente lo comentaba. Entonces, esta visión encarcela realmente a la mujer, le roba libertad. Esta exigencia realmente es agotadora, es asfixiante, es muy, muy, muy agotador. Existen diferentes formas en que la madre puede relacionarse con su hijo. Y hay dos tipos principales de apego que hacen más o menos propensos a buscar la perfección. Uno es el ansioso depresivo, donde las necesidades básicas de la madre serán prioridad para el hijo. O el tipo evitativo. El tipo de evitativo es donde la poca expresión de cariño es superficial o muy poco profunda, y estos dos tipos de apego son los que fundamentan la propia visión de cómo es y cómo se comprenden los propios sentimientos. Por ejemplo, si los hijos ven a su mamá todo el tiempo desganada, cansada, triste, abatida, totalmente desbordada, pues son madres, son hijos que buscarán la forma de hacer felices a su madre. Buscarán la forma porque van a tenerlo como una necesidad hacerla feliz. ¿Cómo? Pues siendo muy estudioso, sacando altísimas notas, siendo extremadamente bien portado. Y de este modo, bueno, va a sentir este niño que es como una carga menos para su mamá, ¿no? Para que al menos pues pueda verla sonreír, ¿no? Y de mayor tenderá a repetir este comportamiento en sus relaciones. Y este legado materno, pues trasciende el tiempo, la distancia y la vida misma. Mientras uno no tenga el interés de conocerse, bueno, pues estaremos a lo mejor probablemente sujetos a este tipo de circunstancias, que puede ser uno, digo, siempre uno se puede transformar, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si un hijo recibe constantes críticas de su madre, pueden crear una dependencia a las opiniones externas, y esto se va a extender a lo largo de su vida, ¿no? Y la maternidad, pues es más una vocación, no un llamado de la naturaleza.
Si ya tienes hijos y sigues buscando el instinto materno, pues no es lo mismo, no es lo mismo que la capacidad de tener hijos, que es la maternidad y gestación, lo cual eso corresponde al área biológica, y el deseo de tener hijos y cuidarlos, que es el maternaje y la crianza, es muy distinta a la cuestión biológica. Así que hay mucho que hacer para ser una madre suficientemente buena, tal como lo define el pediatra y psicoanalista Winnicott, quien nos dice que la función materna pues es nutrir, cuidar y habilitar. Y habilitar en la vida, dotarles también de herramientas para que ellos puedan caminar la vida, descubrirla, adquirir sus propias habilidades necesarias para ser personas independientes. Y bueno, vivimos también en una sociedad pues muy competitiva, que nos exige siempre estar en primer lugar de todo, ¿no? Tener todo, ser todo. Y el tema justamente del amor materno, se hace ver a la mujer como la madre de la sociedad con un poder de procreación que es venerada y temida a la vez también, ya que está relacionada con las fuerzas de la naturaleza. Al situar a las mujeres como intermediarias, casi como entre los hombres y el mundo sobrenatural. Y esto hay una figura en el Museo Nacional, en el Museo de Antropología, donde está justamente la figura de mujer madre, donde precisamente se representa esto. Y si vamos a la literatura, podremos ver que Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad habla de la madre como la figura misteriosa y enigmática. Y pues más bien es el enigma, porque encarna la imagen de la fecundidad, incluso hasta de la muerte también, porque es la diosa de la creación y la diosa de la destrucción también. Y hay muchas alusiones de la madre bondadosa y de la madre pues mala, o la madre que es como matadora, ¿no? La madre mala, por así decirlo. Y abundan infinidad de cosas de este tipo en la literatura. Y así, desde la más tierna infancia, los niños pues van asimilando e idealizando la figura de la madre perfecta, la madre que facilita el desarrollo de ideas y estereotipos, olvidándose de que las madres también somos seres humanos y somos seres sintientes, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Y dentro de estos mitos, pues bueno, está el ser supermadres, superhijas, superesposas, superprofesionales, y el mito de la madre perfecta, que no solo es exitosa en su vida laboral, sino también cocina de maravilla, cuida las mascotas, cambia los pañales, cose los trajes de los niños, borda, increíble, pues bueno, va a la escuela por ellos, hace las compras y además tiene tiempo todavía para estudiar, para reciclarse profesionalmente, para hacer deporte, para acudir a terapia, por ejemplo, para disfrutar de su pareja y de sus amigos. Las supermujeres no se cansan ni se quejan. Y es agotador vivir con esta exigencia de ser la madre perfecta, porque cuando el foco está en los resultados y no en el proceso, no en el camino, todos perdemos. Mucho nos aferramos a la idea de lo que supone que debemos de tenerlo todo, hacerlo todo, ser todo, todo al mismo tiempo. Y luego nos sentimos culpables si no cumplimos con este estándar imaginario. Así es como nace el sentimiento de culpa de las madres, quienes se consideran responsables por no llegar siempre a todos los objetivos. Y la realidad es que si tratamos de hacerlo todo al mismo tiempo, nada se hará bien. Y en este sentido hay que aprender a priorizar y tomar decisiones, aprender a tomar decisiones saludables, y esto es completamente liberador. Y bueno, aquí hay algunos mitos, ¿no? que hay aquí en estas imágenes, en donde, bueno, pensamos que nuestros hijos van a estar súper bien, pero realmente no, es todo lo contrario, no es lo que nos imaginamos, ¿no?
Y cuando pensamos cuando las madres ceden a esta exigencia de ser la madre perfecta, se tiende a caer en la resignación. Y la resignación es un rasgo digamos, de resistencia velada. Y esto a su vez es un rasgo de exaltación de la madre perfecta. Pero la resignación no tiene nada que ver con la aceptación. La resignación es una forma de resistencia en donde aparentemente guardas la calma, aunque por dentro estés enfadada, estés molesta, estés triste, estés furiosa, y eso provoca sentirse como una víctima, como una víctima de las circunstancias, ¿no? Del entorno, de las personas, y esto va creando o deriva en un sentimiento de impotencia y de desesperanza. Y estos dos sentimientos justamente es lo que provoca la rumiación, el sobreanálisis, el entrar en ese bucle mental del cual a veces es muy difícil salir porque es muy desgastante estar sobreanalizando las cosas. Así que la diferencia entre aceptar y resignarse, pues es muy clara, ya que es una diferencia en el sentir, no en el aparentar. Y esto, pues, es como la mayor diferencia entre la resignación y la aceptación. Ahora me dirijo a ti. Y sientes que no puedes equivocarte, piensas que lo que haces es suficiente, piensas que puedes tener el control de tu entorno en tu medida. Si triunfas, te valoras, si fracasas, te desprecias. ¿Te sientes constantemente irritada y cansada, desbordada? ¿Te sientes desmotivada constantemente? ¿Buscas el instinto materno? ¿Evitas a toda costa el dolor y el sufrimiento? Y una pregunta muy importante, ¿qué tan continuamente sonríes? ¿Qué tan continuamente te permites sonreír? Si estuviéramos en vivo, bueno, pues ya los haría que me respondieran, ¿verdad? Pero bueno, esto se los dejo a ustedes para que vayan tomando un poquito de conciencia, a ver qué les está diciendo todo esto. Porque fíjense que ahora, si lo pensamos todo esto, habría que preguntarse, ¿para ti qué es ser una madre perfecta? Tal vez justamente para no serlo. ¿Por qué? Porque tendemos a idealizar el embarazo perfecto, el parto perfecto, los hijos perfectos, el esposo perfecto, el hombre perfecto, la mujer, o sea, el trabajo perfecto, la familia perfecta, la vida perfecta, todo perfecto. Y todo eso no son más que preconcepciones muy idealizadas sobre el ser madre. Y eso realmente pues es muy complicado, es muy difícil de poderlo alcanzar. Y pues así muchas madres, muchas mujeres pueden sentirse atrapadas entre cumplir con la expectativa o la exigencia de ser la madre perfecta y ser una mujer normal, natural, consciente, aquí presente, ¿no? Y en esto, por ejemplo, ¿habría alguna situación, habría algo que nos ayudara a desmitificar el papel de la madre perfecta? Para no sentirse escindida entre estas o atrapada entre el ser la madre perfecta, en esta exigencia de ser la madre perfecta, o ser una mujer real. ¿Existirán algunas premisas que puedan ayudar a poner la maternidad en lo real y no en lo exaltado, endiosado y mitificado? Pues bueno, aquí yo les presento algunas ideas que pueden ayudarnos justamente a desvelar esto. El primer punto sería identificar los deberes, o sea, el deber ser, ¿no? Ver cómo está la crítica, qué tanto se critica uno en el diálogo interno. ¿Por qué? Porque al hacer esto, invita a buscar los pensamientos limitantes y transformarlos en pensamientos más flexibles, lo cual se verá reflejado en nuestra habla. Por ejemplo, en lugar de utilizar siempre el debería o tengo que,
podríamos utilizar preferiría que, me gustaría que. Y esto es muy importante porque ahí ya le estamos dando una nueva información al cerebro, al pensamiento e incluso a todo nuestro cuerpo, ¿no? Es muy importante evitar la dicotomía. Es necesario desengancharnos de los extremos, bueno o malo, blanco o negro, todo o nada. No, no tiene por qué ser así, todos son matices. Hay muchos matices, hay muchas tonalidades de gris, muchas tonalidades incluso de negro, de blanco también. Entonces hay que ver esos matices y ver qué podemos descubrir en esos espacios, ¿no? Y no caer en generalizar todo. No todo te pasa a ti, no todo le pasa a uno, ¿no? Entonces también hay que aprender a separar la crítica del valor real. Hay que aprender a discernir esta crítica que es pues destructiva, ¿no? Completamente, ¿no? Que quiere como aniquilar, ¿no? A la persona, incluso a nosotros mismos, ¿no? A veces somos muy crueles con nuestro diálogo interno, ¿no? Y justamente de eso, o sea, poner atención a ese diálogo interno para que nos ayude a florecer y no que nos haga, pues, achicarnos más todavía, ¿no? Y en esta reducción del nivel de exigencia es necesario revisar las expectativas y manejarlas de una manera más realista para ti misma. Cuando se sienta o cuando tú sientas que no puedes alejarte del perfeccionismo, pregúntate, ¿no será suficiente ya esto? ¿No es ya suficiente como lo estoy haciendo, como lo estoy dejando? Es necesario en este punto reconocernos los esfuerzos, reconócete tus esfuerzos y los méritos. Hay que aprender a pedir ayuda y delegar. Y yo sé que para muchas personas, muchas madres, de pronto es difícil delegar porque quieren tener el control absoluto de todo, pero hay que aprender a confiar también. Y pues justamente en este sentido, hay que aumentar la tolerancia a la frustración, porque los errores son parte inevitable de la vida misma. Hay que aprender de cada fallo y no agobiarnos, no agobiarse con el resultado final. Si uno en el camino va poniendo atención qué pasos está dando, pues bueno, lo natural es que el resultado sea favorable, ¿no? Entonces hay que aprender a caminar, a abrazar más el camino, más que apegarse al resultado. Eso más bien hay que aprender a soltarlo. Y de este modo también nos vamos a ir enfocando en el camino, aceptando las metas más realistas. Y de este modo vamos a ir aceptando también la realidad tal cual es. Es fundamental aceptar que en la vida son inevitables las dificultades, la vulnerabilidad, las desavenencias, la incertidumbre. Eso siempre va a estar, siempre va a haber. Y no aceptarlo es un ejercicio muy grande de soberbia. Tan pronto como uno acepte que el sufrimiento es una parte de la vida, el estrés y la ansiedad y la necesidad de controlar y ser perfectos puede ir disminuyendo. Porque hay que entender que se puede ser extraordinario sin ser perfectos o perfectas. Si abrazamos y aprendemos a abrazar nuestra sombra, nuestro lado B, eso implicaría amarnos más y aceptarnos en nuestra totalidad. Esto es algo muy, muy importante. Un principio básico es aceptar esta realidad tal cual es, ¿no? Y cuando aceptamos la realidad tal cual es, podemos ver que en el camino a lo mejor no es como nosotros esperábamos, pero podemos ver dónde está la oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de florecer. Tal vez no con la idea que teníamos, pero somos flexibles en el pensamiento, en el corazón y en el comportamiento para buscar la oportunidad y florecer. Y de este modo vamos a ir valorando más el ser por encima del tener. Esta es la cultura del tener. O sea, tengo el mejor coche, tengo el mejor esposo, tengo los mejores hijos, tengo la mejor casa, tengo el mejor trabajo, tengo, ¿no? Pues no, hay que hacer un alto, ir más despacio y valorar lo que realmente es, nos vamos a llevar o que nos construye, que tenemos que es el ser. Y
hay algo muy importante, que se puede aprender a ser feliz. La ilusión y la alegría cambian nuestro cerebro, se elevan las hormonas positivas como la dopamina y la serotonina. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En Harvard hay una de las asignaturas más concurridas que es sobre la felicidad. Y aquí, pues bueno, ya llevamos algunos minutos hablando sobre lo que es, dando algunas claves sobre de cómo poder ser más plenos, más felices, ¿no? Y cómo disminuir el estrés por esta exigencia de ser la madre perfecta, ¿no? Y bueno, pues cualquier situación se puede ver en clave de problema o en clave de solución. Depende de nuestra interpretación, ese maravilloso instrumento que tenemos llamado interpretación. Y mi mensaje hoy aquí es que se puede aprender a ser feliz y plenas, pese a las circunstancias. Si ahora todo lo ves amenazante y devastador, nota que mirar de esta manera el mundo o las circunstancias que estés viviendo o que estamos viviendo, nos ha llevado un enorme tiempo, talento y esfuerzo complicarnos la vida como lo hemos hecho hasta ahora. Así que es momento de transformarnos, de reinventarnos, de ver dónde está la oportunidad de ser espacios de abundancia, ¿no? Y esto es aquí importante porque hay que ver que el aprendizaje siempre es adaptativo y se construye fallando. Necesitamos la falla para ir avanzando, para abrirnos a las posibilidades, al descubrimiento, ¿no? Y en esto es importante educar nuestra mirada, es saber mirar, es saber amar. Y si uno ama amablemente o ves amablemente las circunstancias, uno siempre quiere más y querer siempre es bueno para el corazón. Así seremos nosotras mismas o las madres, o bueno, de hecho incluso cualquier persona puede ser realmente un espacio de abundancia donde nuestros hijos florezcan, donde nuestro entorno florezca y donde nosotras mismas florezcamos, donde las madres mismas florezcan, porque vemos la grandeza en nosotros mismos. Y si vemos esa grandeza en nosotros mismos, vamos a inspirar, vamos a buscar la grandeza en el otro ser, en ese ser que está enfrente de nosotros, a nuestro lado o en donde sea. Entonces, y es ahí donde podremos inspirar. ¿Y qué es inspirar? No, inspirar, nos dice el diccionario, dice que es infundir o hacer nacer en el ánimo, ánima, en el ser o en la mente, ideas, pensamientos, sentimientos, iluminar la comprensión, mover la voluntad. Eso es inspirar. Y aquí es justo donde puede mejorar el aprendizaje y la educación, que también ahí va de la mano, ya que la palabra educación en realidad quiere decir sacar dentro. Es decir, que no estamos vacíos, sino que somos fuegos que encender. Y algo muy importante en este camino de descubrimiento es ver, es empezar a practicar el hábito de la gratitud, del agradecer, ser agradecidos, porque sin gratitud no es posible ser pleno y felices. Y fíjense, hay 4 puntos que debemos cuidar muchísimo, casi como si fueran la niña o el niño de nuestros ojos. Y estos 4 puntos son que es la postura, que es la postura, el foco, atención, interpretación, lenguaje y la imaginación. Y vamos a ver de qué va. Primero se nos dice que la postura, la neurociencia moderna demuestra que la postura afecta el tipo de hormonas que viajan en nuestra sangre, que viajan por tu sangre. Y si tú dejas que la postura decaiga, que bajemos los hombros, que la cabeza
sea mirando el suelo y que andemos todos tristes y agachados, como que andamos cargando el mundo en nuestras espaldas, en nuestra espalda, pues bueno, eso va a afectar, y ya sin entusiasmo, va a afectar no solo a nuestros pensamientos, sino que también va a afectar a lo que sucede en todo nuestro cuerpo. Y hay un tipo de cereza que se llama picota, que es como una cerecita muy gordita que tiene un ombliguito, como muy pronunciado, pero ese no tiene rabito. Y hay otro tipo de cereza que siempre anda de dos en dos. Y bueno, pues la postura es como esa cereza. ¿Y por qué? Porque esta cereza es como si tú cambias tu postura, mueves la otra cereza, en donde al mover esa otra cereza es la forma de pensar y lo que pasa en tu cuerpo. El foco es tu atención. Si tú llevas tu atención a la exigencia de ser la madre perfecta, estarás impotente y entonces caerás otra vez en la trampa y otra vez en la trampa del bucle mental del sobreanálisis. Y de este modo, pues bueno, otra vez es entrar en el bache. Y el lenguaje es importantísimo, porque cuando uno verbaliza, Dios mío, qué problema, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de nosotros? Madre mía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Ay, Dios mío, no es posible. Cuando empezamos a decir todo este tipo de cosas, y empezamos, ¿de dónde me lloverán las cachetadas? Pues te lloverán de todos lados, porque justamente estás moviendo la otra cereza, que es la forma en cómo opera tu cerebro y tu cuerpo. Y así al final se cumple, digamos que al final es la profecía que se cumple, pero que empezó desde un lugar donde podría haber sido, pues, haber tenido un poco más de control. Y todo esto es muy importante porque también aquí opera lo que es la imaginación. La imaginación, decía Albert Einstein, que la imaginación es más importante que el conocimiento. La diferencia entre la imaginación y la fantasía es como si yo agarro un gato, bueno, un gato, se me ocurre un gato, y le pongo la cabeza de un lagarto y le pongo pues el cuerno, no sé, los cuernos de la vaca o no sé, y le pongo una cola de caballo y lo pinto de rosa y bueno, pues ya hice algo, ¿no? Y eso es ya hice un alebrije. Y eso es la fantasía. La imaginación, la diferencia con la imaginación es que crea, que proyecta, ¿no? Entonces, la imaginación es eso, es capaz de crear algo nuevo. Así que si en tu imaginación creas realidades horribles, tristes, con enojo, pues acabas creando justamente eso. Por eso es que la visualización tiene un impacto muy grande cuando se hace. Y esto es parte de la neuroplasticidad. Así que es mejor pues enfocarnos en crear realidades mucho más benevolentes. O sea, ayudarnos con nuestra misma biología que actúa a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Entonces, de este modo hay que obligarnos a tener este pensamiento pues benevolente siempre, ¿no? Siempre, siempre, o sea, es como que el pensamiento se nos va, queremos criticar, queremos controlar, queremos ver, traerlo de vuelta, domarlo, empezar a domar la mente, ¿no? Eso es lo que tendríamos que, bueno, es una sugerencia que podríamos hacer y que realmente luego es muy efectiva, ¿no? Y también, fíjense que en este tenor el lenguaje también, como les decía, tiene un papel predominante porque el habla es la imagen de la mente. Por tanto, para cambiar tu mente, primero hay que cambiar tu habla. Y entendemos por habla como las conversaciones mentales con nosotros mismos, es decir, nuestro diálogo interior, ese narrador interno que tenemos, y darnos cuenta que ese narrador interno que tenemos, qué tanto nos está ayudando a florecer o nos está minando el camino, porque ese es el diálogo que siempre estamos escuchando nosotros.
Entonces hay que poner mucha atención en cómo es nuestra habla y desde ahí iniciar. Por ejemplo, en vez de debería, prefiero que, deseo que, me gustaría que. Y ahí vamos, estamos abriéndonos a posibilidades y no cerrándonos con el tengo que, debo que. O sea, se abre el panorama, ¿no? Entonces, fíjense, vean esto como al ver esto, a veces nuestra visión es muy limitada, pero como no nos agrada reconocer que es limitada o que no es tan completa nuestra visión o aquello que estamos viendo, empezamos a rellenar espacios, huecos, creamos historias, queremos empezar a completar todo con nuestros recuerdos y vivencias. Pero ¿qué tal si abrimos un poco la mirada y vemos que lo que estábamos viendo realmente no era lo que imaginábamos? Probablemente esto se podría apreciar como, ay, mira un lago, no sé, yo en mi imaginación alcanzo a ver por aquí donde pongo el cursor, alcanzo a ver como si fuera una tumba, no sé, ¿no? A lo mejor alguien más ve otra cosa, pero yo veo hasta barquitos y pasto y no sé qué tantas cosas veo yo. Pero ya bueno, al cambiarle podemos ver que no era lo que pensábamos, ¿no? Entonces, pero si abrimos esta mirada, podemos ver que no era lo que pensábamos. Y la idea de que lo anterior era un paisaje, pues no es eso. Realmente eso es una pintura que se llama La Copa del Titán de un pintor que se llama Colt. Y bueno, pues así de este modo vemos cómo es importante irnos a abrir nuestro panorama, abrir nuestra mirada, y que la mirada también está, como les decía en un inicio, sea apreciativa, ¿no? Sea benevolente también, ¿no? Sea amorosa. Vamos. Ay, ya casi acabo. Entonces, y bueno, fíjense que no existe, bueno, pues las madres perfectas, ¿no? Podríamos aspirar a ser, como les decía, una madre suficientemente buena, ¿no? A nuestra medida, a la medida de nuestros hijos, a la medida de nuestras circunstancias, ¿no? La autoestima es la medida en la que te estimas, en la que confías en ti, en la que te valoras y te quieres, te respetas. Y eso es ser real, es ser auténtico, es ser consciente. Si aprendemos a querernos bien, no solo va a mejorar nuestra calidad de vida, sino la de todo el mundo, de todos a nuestro alrededor. Si nos queremos bien, podremos querer bien a los demás. El amor y la compasión es una energía que se mueve en todas las direcciones y que cuanto más se expande, a más personas podrá llegar. Así que es vital, es urgente aprender a querernos bien. Hoy, aquí, ahorita. Solo por hoy, o sea, empezar a decir solo por esta mañana voy a tratar de no ser tan crítica conmigo misma, tan crítica con mi entorno. Voy a tratar de pensar bien, voy a tratar de tener pensamientos buenos sobre mí y sobre los demás. Cultivar ese pensamiento benevolente y agradecer desde la mañana, agradecer por abrir los ojos, ¿no? Agradecer que veo el techo. ¿Cuántas personas hay que abren los ojos y no saben para qué los abren? No saben. Entonces, pues bueno, más en este tiempo de confinamiento, de tanta incertidumbre que tenemos, pues qué maravilla es poder ver el techo y decir gracias. Es increíble estar aquí hoy presentes, ¿no? Entonces, es una ventaja si nos queremos bien siempre. Y bueno, pues la maternidad es más un camino, yo la percibo más que es como un camino de aprendizaje, de transformación, de un aprender a perder ganando, ¿no? Pierdo yo un poco para que gane la relación, para que gane la familia, para que gane mi entorno, para que ganemos todos, un ganar-ganar, pero perdiendo tal vez un poquito. ¿Qué voy a perder? Pues a lo mejor voy a aprender a ceder un poco más, a ser un poco más flexible, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues como es un camino de transformación, de aprendizaje, de aceptación, de acompañamiento, pero también de aprender a soltar, a perder, nos vamos a mutar
en un nuevo traje de mujer, en uno que vamos a coser a nuestra medida, adaptándolo a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo, a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo espiritual incluso. Y en esta medida, bueno, pues vamos a poder ir abrazando tanto la vida, pero también la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo, cómo, ni en dónde nos va a acontecer la muerte. Y esto es una realidad, es una cita impostergable que vamos a tener con la hermana muerte, ¿no? Entonces también hay que ir incorporando pues estas realidades. ¿Y para qué? No es para temer, no es para salir corriendo, no es para angustiarnos, no, todo lo contrario, es para vivir con mayor entusiasmo, con mayor entrega el día a día, ¿no? Vivir con gratitud, estar felices por estar aquí hoy. Por eso, ver que cada encuentro que tenemos con alguien es un encuentro santo, porque no sabemos si mañana los vamos a ver o no. Y esto también aplica pues para nuestra familia, para nuestros padres, para nuestros hermanos, nuestras parejas e incluso nuestros mismos hijos. Entonces esto es pues importante irlo incorporando. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento aprendamos a decir gracias y aprender a irnos ligeros de equipaje. En un sentido, ligeros de equipaje de culpas, de resentimientos, de arrepentimientos, de haber dicho, híjole, le hubiera dicho que lo amaba, le hubiera dicho lo maravilloso que era estar con mi ser querido, ¿no? No, que no haya nada de qué arrepentirnos, porque todo el tiempo estamos agradeciendo, estamos en gratitud, ¿no? Entonces, cuando empecemos a mutar en este nuevo traje de mujer, en uno que vayamos cosiendo, como les decía, nuestra medida, bordando, surciendo completamente a la medida de nuestro mundo mental, emocional, espiritual, es necesario cuidar las semillas que vamos plantando en el corazón de nuestros hijos, en nosotras mismas también y en nuestro devenir, porque esas semillas seguro germinarán y darán frutos. Y madurar es dar frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Amargos, de ira, de tristeza, de codicia, de avaricia, de resentimiento, de frustración. ¿O de qué son tus frutos? O de amor. De amor, de gratitud, de bienaventuranza, de confianza, de gratitud, porque a cada paso que vamos dando, vamos plantando semillas y la vamos plantando estas semillas donde el corazón es el campo de la dicha infinita. Y de eso terminar, porque ya se me viene el tiempo encima un poquito, es que es vital tener en cuenta que llenemos, que es vital tener en cuenta que los niños no coleccionan horas, ellos atesoran momentos, atesoran recuerdos. Llenemos sus mochilas de buenos recuerdos maravillosos e inolvidables, a los que puedan ir cuando sean mayores y se sientan cobijados, apapachados, que sea un faro en sus vidas y especialmente que se encuentren con esa infancia feliz que todos los niños se merecen, porque así serán adultos plenos y las madres y sus madres tengan una maternidad consciente, auténtica, que caminen con gratitud, con libertad, con la felicidad del ser, que colme su corazón. Y pues muchísimas gracias por su atención y pues entonces pues muchísimas gracias por su atención. Y algo antes, ya lo último, ahora sí ya para acabar, se me olvidaba, estos libros que son maravillosos para que aprendamos a abrazar el lado B de la maternidad, de nuestra propia sombra. Y es un libro, pues son libros muy, muy interesantes, porque justamente el de Laura Goodman nos sirve para ver la maternidad, el lado B de la maternidad, ¿no? Y la cátedra que les estaba comentando de la Universidad de Harvard, pues es justamente de
Talban Shahar, que, bueno, no sé, tal vez se pronuncia de manera distinta, pero yo lo digo de esta manera, ¿no? Que se llama La búsqueda de la felicidad. Y él es el profesor que actualmente sigue dando esta clase en Harvard, y es fascinante, es muy interesante, y el ejercicio de leer es fascinante, porque fíjense, como estuvimos hablando del diálogo interno y poner atención, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Pues al leer tenemos este diálogo, es una conversación con nosotros mismos. Y ese es un ejercicio maravilloso que tenemos al leer, porque nos escuchamos, nos conocemos, nos vamos comprendiendo. Es maravilloso. Y bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho su paciencia y el haber estado aquí escuchando. Hasta luego. Muchas gracias.